Señor presidente, en primer lugar, muchísimas gracias por esta conversación que vamos a tener con Radio Nederland. Trataré de ser lo más breve posible. Es un placer volver a saludarlo. Bueno, muchísimas gracias pues, por la invitación. Un placer conversar en Austria, en Viena, sobre temas concernientes a la hoja de coca y toda una política que vamos llevando adelante en nuestro país. Señor presidente, el crecimiento de las áreas de cultivo de la hoja de coca influye en el crecimiento de la oferta de la cocaína en el mundo. ¿Cree usted que es posible darse un control de los estupefacientes o es más sencillo liberar el consumo para que sea el mercado el que regule la oferta y la demanda? El origen del narcotráfico es el mercado, es la demanda. Y por tanto es importante una educación, una información, una prevención. Sin embargo, lamentamos muchísimo que una parte de la hoja de coca es desviada y transformada en cocaína. Condenamos, repudiamos eso. En Bolivia, una reducción voluntaria, concertada. Es verdad también que en algunas regiones es todavía difícil de entendernos como productor de la hoja de coca para su racionalización. Pero es una política que vamos desarrollando. Y estoy segurísimo, mientras no se reduzca el mercado, estoy seguro que a una parte de la hoja de coca va a seguir desviándola. Por tanto, es un trabajo conjunto, donde se desvía la hoja de coca, una parte de la hoja de coca, pero también el mercado y la demanda. Y sin una combinación, pues este problema continuará. Por eso yo quiero encontrar aliados a nivel internacional para combatir un problema de las drogas, el problema de la cocaína. La cocaína no es parte de la cultura de los pueblos indígenas originarias de los Andes. Pero sí, tampoco puede haber cero de cultivo de coca, ni libre cultivo de coca. Es importante reconocer una cultura, una identidad del consumo legal de la hoja de coca en la legislación internacional llamada la masticación, en nuestros términos llamado picheo acollico o chacheo como en Perú. Yo voy a volver sobre el tema de los aliados, pero, señor presidente, ¿por qué se autorizó 20.000 hectáreas de coca como legales en contraposición de esa ley de lucha contra las drogas que establecía un máximo de 12.000 hectáreas? Una ley aprobada bajo la imposición del gobierno de Estados Unidos, una ley 1008 que llegó a Bolivia en inglés, y los parlamentarios de la década del 80 lo único que hicieron es traducir en español para aprobarla, desconociendo la realidad, la vivencia. Y en cálculos generales nosotros vemos que es importante para el consumo legal de la hoja de coca, para su industrialización con fines benéficos para la humanidad, para la vida, inclusive para exportar la hoja de coca al norte argentino, que allá dicen coqueo, calculamos que es 20.000 hectáreas. Sin embargo, saludamos la cooperación de Europa, el estudio sobre la cantidad necesaria de hoja de coca para el consumo legal. Esperamos hacer este estudio para que nos digan cuánto necesita para un consumo tradicional. Según Naciones Unidas, hay un incremento de la producción de cocaína en Bolivia. ¿Es viable pensar que las relaciones con Estados Unidos van de mal a peor, si además se afirma que la DEA no va a volver? Y el lunes, hace un par de días nada más, ha sido expulsado otro ciudadano norteamericano después que usted lo declarara persona no grata. ¿Tan mal están las cosas? Yo siento que habrá siempre este problema. Repito, si no se acaba el mercado y la demanda. En Bolivia mejoramos la lucha contra el narcotráfico. Inclusive tenemos los datos. Después de que ya no opera la DEA, ha mejorado la incautación, el secuestro de las drogas. Ahí están los datos. Que lo vea la comunidad internacional. Pero una de las drogas que se secuestra, que se incauta, es la droga peruana,
que está de tránsito hacia Brasil, hay que combatirlas, por si estamos combatiendo, por eso los resultados. Y nosotros queremos tener buenas relaciones con cualquier país del mundo. Somos la cultura del diálogo, pero relaciones de respeto mutuo. No queremos control político, sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico. No necesitamos diplomáticos que vengan a conspirar contra mi gobierno. Es lo que hacía el ex embajador de Estados Unidos. Y este señor Francisco Martínez es de la CIA. Tenía reuniones permanentes con los prefectos de la oposición. Era el que operaba con centros, operaciones especiales, COPES, de la policía. Yo no voy a permitir que, sobre pretextos diplomáticos, vengan a conspirarme. Eso no se acepta. Seremos un país pequeño, seremos un país llamado vía de desarrollo o subdesarrollado, pero tenemos dignidad. Y hemos empezado a dignificar a los bolivianos. Y ese es parte también de nuestro gobierno, y muy saludado por nuestro pueblo, también con nuestros hermanos que radican en otros países, en Argentina, Estados Unidos, en Europa. Esa decisión que tomamos por la soberanía de nuestros pueblos, por la dignidad de los bolivianos, en defensa de los recursos naturales, tiene apoyo. Por eso me ratificaron con 67%. Repito, queremos mejorar las relaciones. Mucho dependerá del comportamiento de cada diplomático. A ver, imagínense, yo le mande un embajador a Estados Unidos y que vaya a conspirar contra el gobierno de Estados Unidos. Ahora sería expulsado. Antes hacían conspiraciones, defensa de modelos económicos. Somos muy diferentes. Europa, con Latinoamérica, con Estados Unidos. Y los modelos económicos de cada país se respetan. Los presidentes se respetan. Yo debo valorar acá a la Unión Europea. Porque yo, como presidente, he soportado muchas agresiones políticas, conspiraciones políticas. Europa ha defendido la democracia en Bolivia. Usted sabe que el año pasado, primero intentaron sacarme con el voto del pueblo, el revocatorio. Pero gracias al poder y la conciencia del pueblo, el revocatorio se ha convertido en ratificatorio para Evo Morales. Después de que fracasaron, intentaron sacarme del palacio mediante un golpe de Estado. Estados Unidos estaba ahí mediante su embajador. Con esta persona, mexicano, norteamericano, operando políticamente. Eso no se va a permitir. Felizmente, en esta nueva constitución política del Estado boliviano, ahora no habrá ninguna base militar extranjera en el país. Antes había una base militar de Estados Unidos en Chimoré. A mí me dolía muchísimo, porque yo veía a las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional conducido por la DEA de Estados Unidos, extranjeros, norteamericanos, uniformados armados. Yo cuando presté el servicio militar obligatorio me enseñaron los militares, el año 1978, que no se permite ningún extranjero uniformado armado que pueda caminar en el territorio nacional. Y cuando era dirigente sindical, cómo les mandaba, cómo nos reprimía, cómo nos disparaba la DEA de Estados Unidos. Se acabó. Me doy cuenta que solo los originarios, dueños de esa noble tierra, pueden defender la dignidad del país. Esas son nuestras diferencias. Sé que no es el presidente Obama, sí que no es inclusive como el nuevo gobierno, pero sí, todavía operadores que tienen una mentalidad de un control político sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico. Señor presidente, demos vuelta a la página. Visto desde afuera el proceso boliviano que usted encabeza, el tema de las autonomías, de haberlas combatido, de haberlas calificado un tiempo de divisionistas, luego se las acepta con su nueva incorporación a la nueva Constitución. Y ahora incluso se promueve desde el gobierno el régimen autonómico en aquellos departamentos que lo rechazaron en la consulta de 2006. ¿Hay posibilidades reales de llegar a un acuerdo con estos prefectos? Usted sabe que el gobierno en estos momentos está reuniéndose para ver cómo se descentraliza, pero no van los prefectos a la reunión. El gran deseo es como juntos implementar las autonomías. Aquí hay un tema histórico. El movimiento indígena, no solo de Bolivia, sino de Latinoamérica, lucharon históricamente por la autodeterminación de los pueblos. Felizmente, en septiembre del 2007, espero no equivocarme, Naciones Unidas reconoce y aprueba
la Declaración del Derecho de los Pueblos Indígenas del mundo. Y uno de los derechos es la autodeterminación, que va mucho más allá de las autonomías. Pero también usted sabe como periodista, estudioso e investigador, que algunos representantes de algunas regiones, de algunos departamentos, sobre pretexto de autonomía gritaron independencia. Plantearon separación. Y yo, como presidente, no voy a permitir división de mi país. Felizmente me acompañan las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas constitucionalmente es para defender la unidad del país, el territorio, unidad del territorio nacional. Fracasaron. Y dentro de una propuesta, dentro de los 10 puntos que era la propuesta electoral para ir a las elecciones del 2005, uno justamente era garantizar autonomías. Autonomía, pero con unidad, con igualdad, con dignidad de todo el territorio nacional. Pero cuando gritaron independencia sobre pretexto de autonomía, pues ningún país puede permitir independencia ni separación, ¿no? de un territorio como es Bolivia. Superada esas diferencias, porque me acuerdo perfectamente la primera consulta ilegal e inconstitucional que hicieron sobre estatutos autonómicos el 4 de mayo del año pasado, ese día el pueblo se autoconvocó en toda Bolivia. Millones y millones concentrados pidiendo unidad del país. Esa es la gran fuerza, ¿no?, del sentimiento unitario de Bolivia. Y en esta nueva constitución, al margen de la redacción que nos pasaron los constituyentes, hicimos esfuerzo de recoger sus propuestas y hemos recogido, están aquí. Otra cosa es, con cualquier pretexto, una temporada 2/3 para aprobar la nueva constitución, autonomía, la propiedad privada, que la capitalía simplemente era para perjudicar y a no hacer gobernar a un indígena o un indio, como me dice. Lamentablemente, quiero que usted sepa, alguna gente que estudió, ¿sabe qué dice? A nosotros hemos estudiado para mandar, para dominar a los indios, y no aceptan que un indio puede ser presidente. Esa es la diferencia, ahí está la discriminación. Y buscan cualquier pretexto para que pueda debilitarse, para poder desgastar. Y además, ¿qué dijeron cuando yo fui como presidente el 22 de enero del 2006? Ah, pobre indiacito, va a estar unos 3, 4, 5, 6 meses como presidente. No va a poder gobernar, después se va a ir nomás, lo vamos a sacar. Y cuando después de un año di mi informe al Congreso Nacional, el 22 de enero del 2007, dijeron, creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo, hay que hacer algo. Y desde el 2007 empezaron a conspirarme con corralito bancario, una guerra económica, con corrida bancaria, año pasado con inflación. Y por supuesto nosotros no somos expertos. Cada problema que se presenta para mí es una gran lección. Y aprendimos, nos defendemos, pero algo importante. Ahora estoy convencido que la política es la ciencia de servir al pueblo. Yo estoy sirviendo al pueblo. Y basado en las normas que nos dejaron nuestros antepasados, el Amasuba, Amayuya, Amajel. No mentir, no robar, ni ser flojo. Aunque tenemos problemas de la corrupción. Yo llego a la conclusión que la corrupción es un derecho de un Estado colonial. Y hay que combatirla, estamos combatiendo. Pero repito, pese a la conspiración, con cualquier pretexto como autonomía, pues vamos adelante y el gobierno nacional, con ellos o sin ellos, que mejor sería con ellos, garantizar la autonomía. Nosotros vamos a garantizar las autonomías para los departamentos, para las regiones, como también para el indígena. Señor presidente, la nueva Constitución plantea desafíos muy importantes, entre otros, por ejemplo, el conciliar las atribuciones de los 4 niveles autonómicos o sanear el padrón electoral que está impugnado por vicios. ¿Hay tiempo antes de las elecciones de diciembre? Mira, el padrón electoral ha sido reconocido por las Naciones Unidas, por todos los organismos internacionales. Espero no equivocarme, creo que dijo con un 97-8% confiable por la comunidad internacional. Claro, los sectores opositores siempre van a condenar cuando son derrotados con la conciencia del pueblo boliviano. Se ha organizado, bueno, primero
he garantizado un Ministerio de Autonomías. Y el Ministerio de Autonomías ya ha constituido el Consejo Nacional de Autonomías. Y ayer tenía que plantearse los consejos departamentales para implementar las autonomías. Vamos a marchar, vamos a cumplir con nuestra promesa electoral y con las reivindicaciones postergadas, esperadas tantos años por algunas regiones. Somos muy responsables. Eso es parte también de cómo entendernos entre los bolivianos. Señor presidente, dos cosas finales, que son, no sé si los caballitos de batalla, o por lo menos las expresiones más preocupantes de la oposición. La primera de ellas es esta pregunta que siempre está en el aire, que si usted gana en diciembre, por voto directo, por alianza, 2/3 de los votos de la nueva asamblea, no se va a modificar el artículo de reelección que limita sus opciones a un solo periodo más y no una reelección indefinida como en otras latitudes de la región. Mira, yo primero ni pensé ni soñé ser presidente. En algún momento dije al vicepresidente de la República, hermano, compañero Álvaro García Linera, hemos cumplido, feliz nos vamos a nuestras casas. Mi deseo es irme en casa. En algún momento dije, ya chapar el comicato de coca y hacerme de mujer por fin. De verdad, muy satisfecho con todo lo que hice hasta este momento. Gracias a los movimientos sociales, gracias a la orientación de esa fuerza social que yo creo en el poder del pueblo, que la conciencia del pueblo es la fuerza motriz que hace historia, que cambia políticas. Una temporada en Latinoamérica era como una competencia para expulsar a presidentes neoliberales, a gobiernos neoliberales. Ecuador, Bolivia, Argentina, más antes Brasil, esa es la historia. Pero acá consolidando. Les repito nuevamente, en mi país ningún presidente ha sido ratificado con 67%. Entonces, servido, y yo, de verdad, a esta altura quisiera irme. Pero también he visto expresiones del movimiento campesino indígena. Evo, 20 años presidente, 50 años presidente. Algunos se exageran también, de 500 años presidente. ¿Sabe? No Evo Morales, sino que el movimiento indígena, campesina, el movimiento obrero originario, ¿sí? Que no estamos de paso ni de visita por el palacio. Ese palacio que antes era para grupos, ahora es para el pueblo. Es el sentimiento del pueblo. Y imagínense, en la nueva constitución que redactaron, estaba la ratificación. Yo he sido el primero en proponer públicamente, levanten esa ratificación. Yo. Pero también hay que ser seguro. ¿Qué pensará el pueblo? Personalmente, repito, si ahora me digan, vayas a su casa contento, feliz, porque misión cumplida, deber cumplido, fundamentalmente por las mayorías que quieren transformaciones profundas, pero transformaciones en democracia. Es lo que hay que valorar. Hemos batido un récord que nunca ustedes han comentado como periodistas. En la aprobación de esta nueva Constitución Política del Estado Boliviano, menos del 10% de abstención. Antes, la abstención era 30% en las elecciones a gobiernos neoliberales. Antes, los presidentes ganaban con 20%, 30%. 2005, 6, 7, 8, 9. Ya hubo como 4 elecciones. En 4 elecciones, ratificado con más del 50% en 2 oportunidades, con más del 60% en 2 oportunidades. Récord en la historia republicana de Bolivia. Eso también alienta. Es el sentimiento del pueblo boliviano. Por supuesto, habrán políticos que tratan de oponerse, saludamos, pero lo que yo quiero es una oposición constructiva, que aporte. Siento que la oposición, que todavía los restos neoliberales no tienen ninguna propuesta programática, ideológica ni cultural, y lo único que hacen es como perjudicar, como decían, hay que desgastar al indio para que se vaya del palacio. Eso definirá el pueblo. Señor presidente, y con esto voy a concluir. Usted sabe que la nueva Constitución reconoce ampliamente el respeto de los derechos humanos. La oposición dice que hay violación de los derechos humanos y citan, por ejemplo, el caso del allanamiento y saqueo de la casa y la paliza a miembros de la familia del expresidente de la República
Víctor Hugo Cárdenas? Se comenta tanto de que su pueblo, del ex vicepresidente, su comunidad, su provincia, su departamento, hayan tratado de intervenir a la casa de Víctor Hugo Cárdenas. Pero jamás la prensa, ni la derecha, ni Naciones Unidas, o representantes de las Naciones Unidas, condenaron la quema de la casa del prefecto, de nuestro prefecto, de mi prefecto del departamento de Chuquisaca, el 2008. ¿Quién? Claro, cuando la derecha destroza, no se dice nada. Pero cuando el pueblo se levanta contra un traidor, es una bomba. El gobierno nacional está resguardando la casa del ex vicepresidente de la República, el ex vicepresidente de Gonzalo Sáenz Lozada. Yo me pregunto, ¿qué siempre ha hecho este ex vicepresidente contra su comunidad donde ha nacido, contra su provincia? Y es un levantamiento natural. Uno, por ejemplo, escuché comentarios y condenar duramente el nombre original, ahora llamado Víctor Hugo Cárdenas Conde, era Víctor Choquebanca Condori. Las personas de mayor edad condenan cómo se ha cambiado de apellido, ese desclasamiento. Antes nos hacía creer, yo también me acuerdo perfectamente, el 93. El 93 tenía que ser nuestro candidato a presidente en representación del movimiento indígena. Después de la última reunión, a una semana exactamente, estaba proclamándose como candidato a vicepresidente de Gonzalo Sáenz Lozada. Esa es traición. Y los pueblos jamás van a olvidar esa traición. Y que no me echen la culpa a mí. Víctor Hugo Cárdenas que va a resolver su problema. Se puede recuperar su apellido. Se puede perdonarse de su comunidad, de su provincia por semejante traición. Pero, repito, eso es un gran comentario. Pero cuando nuestros pueblos son agredidos, jamás. Señor presidente, le quedo muy agradecido por esta conversación con Radio Unidad. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias.